Y amados hermanos, que la paz, la gracia y el gozo de nuestro Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo el Hijo sea con todos en esa hermosa noche del Señor. Nos gozamos grandemente nuevamente de poder estar con ustedes a través de su programa cibernético Cristo, la luz del mundo. Recuerde que se transmite todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Para nosotros un privilegio que tenemos de parte de Dios de poder estar con ustedes. Privilegio que también Dios nos da para poder llevar el mensaje de salvación a tantas vidas que se pierden hoy día. Y aunque usted piense que tenemos muchos adelantos tecnológicos, científicos, tenemos muchos adelantos hoy día, tenemos estas plataformas de Facebook, tenemos YouTube, tenemos tanto Instagram, tenemos la internet que a través de ella podemos llegar a tantos y tantos lugares. Las estadísticas dicen que solamente el evangelio ha llegado al mundo un 52%. Quiere decir que todavía nos falta mucho para cubrir el globo terráqueo. Estamos llegando a una parte nada más, no solamente nosotros, sino también pastores, evangelistas, iglesias, emisoras de radio, canales de televisión que están transmitiendo 24 horas. Se está llevando el mensaje de salvación en las esquinas, donde quieren los caseríos, pero todavía falta. Por eso que yo siempre he invitado a todos los hermanos que puedan, inviertan en la obra de Dios, utilizando estos instrumentos para seguir llevando el mensaje de salvación a tantas vidas que hoy van camino al infierno. Lo que les espera es una condenación eterna, pero nosotros somos los responsables de llevar ese mensaje de salvación. Recuérdese, usted y yo hemos sido llamados para ser salvos y para que a través de nosotros Dios pueda salvar a otras personas. Usted tiene en sus manos un teléfono celular, tiene una tableta, tiene una laptop, tiene una computadora de escritorio, tiene las facilidades. A través de los celulares es poca la inversión que usted tiene que hacer para poder transmitir, es poca inversión. Si lo hace como nosotros lo hacemos todos los lunes, hoy no lo podemos hacer tampoco porque no tenemos la capacidad del internet donde estamos, no tenemos la subida suficiente para hacerlo desde la computadora, como siempre lo hacemos con gráficas, no con celular, si lo hacemos con gráficas, con cámara, con micrófono, con todas estas cosas, los cuales requieren muchos recursos en la internet. Por lo tanto, ahora mismo no lo podemos hacer y estamos utilizando la forma más sencilla, que es el teléfono, que usted lo puede usar. Úselo para predicar el evangelio. Usted no tiene que ser un evangelista, ni tampoco de renombre, ni tiene que tener tanto estudio. Usted tiene que conocer la palabra del Señor y a través de ese conocimiento usted lo imparte. Usted no tiene que ser un gran predicador de multitudes, usted no tiene que ser un gran predicador de renombre. Usted lo que tiene es que testificar a otros las maravillas, oiga bien, las maravillas y la transformación que Dios ha hecho en su vida. Recuérdese que hay un llamado colectivo para la iglesia. Marcos capítulo 16, el verso 15 al 16. Id por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Es un llamado colectivo a la iglesia, pero hay un llamado individual para cada creyente del evangelio, para cada hermano en la iglesia, un llamado individual, que usted no tiene que tener ministerio. Jesucristo dijo, libro de los Hechos capítulo 1 verso 8, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigo. Es el llamado de la iglesia, a ser testigo. No es testigo de Jehová ni testigo contra Jehová. Es llamado a ser testigo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque estamos en la dispensación de la gracia. Jesucristo fue el que vino a morir por nuestros pecados. Dios
Jehová, si usted le quiere llamar Jehová o Yahweh en el Antiguo Testamento, o le quiere llamar Dios, o le quiere llamar el Eterno, como lo llaman los judíos mesiánicos, porque no se atreven a mencionar el verdadero nombre de Dios. Si usted, mi amado hermano, usted lo que tiene que abrir su boca, y usted tiene el Espíritu Santo, y usted va a testificar lo que Dios ha hecho en su vida, lo que Dios ha hecho por usted. Eso es lo que usted va a testificar, el cambio, la transformación, la regeneración que usted ha recibido cuando usted confesó a Cristo como Salvador personal. Recuérdese que cuando usted confesó a Cristo como Salvador personal, usted fue sellado con el Espíritu Santo. Usted recibió el Espíritu Santo y luego entonces recibimos el bautismo, que es poder de Dios, para entonces predicar el Evangelio con poder, para predicarlo con confianza. La versión 60 dice denuedo. Esa palabra denuedo es confianza, con confianza. Testificar a otros lo que Dios ha hecho por usted y en usted, cómo usted estaba perdido, hundido en su pecado, cómo iba camino a la condenación eterna y cómo un día ese Dios de amor, de compasión, oiga bien, de compasión, que envió a su Hijo a esta tierra para morir por nuestros pecados, tuvo compasión de usted como lo tuvo de mí y nos llamó, nos salvó, nos transformó, nos regeneró y nos hizo sus hijos por adopción, porque no éramos hijos de Dios, éramos hijos de ira. Ahora somos hijos por adopción a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y usted lo que va a predicar es a Jesucristo y a este crucificado, porque Jesucristo es el que vino a la tierra para morir por nuestro pecado. Así que, hermano, yo le invito para que usted utilice estos instrumentos de Dios en este tiempo, que no lo tenían los discípulos, no lo tenía la iglesia primitiva, no lo tenía la iglesia en sus comienzos en el 1914, cuando comenzó el pentecostalismo en Puerto Rico, cuando comenzó el evangelio en Inglaterra, cuando comenzó allá en Jerusalén. No tenían nada de esto que tenemos hoy día. Vamos a usarlo. Invierta en la obra de Dios, sáquese de ese dinero que usted saca y invierta, que tenga una buena señal de internet, y donde quiera que usted esté, como estamos haciendo ahora, que estamos aquí en el templo, usted comience a testificar a otros de las grandezas y las maravillas de Dios. Es que esta noche estamos aquí en la iglesia Verbo de Dios, en la 75 de la CNC, aquí en Patterson, New Jersey. Estamos todavía aquí y estamos utilizando las facilidades del templo. No lo ponemos hacia allá porque están ahora mismo remodelando el altar y estamos usando este fondo que está aquí detrás de nosotros, pero estamos aquí en el templo hermoso, que yo les invito para que todo aquel que esté cerca de aquí de Patterson, inclusive todavía de Nueva York, pueden venir aquí, de otros lugares pueden venir. Y usted busca Iglesia Verbo de Dios en la 75 de la Cianci en Patterson. Estamos exactamente frente al templo católico romano. Usted entra, estamos en la misma ciudad, en la misma entrada de la ciudad. Cuando usted pasa el semáforo, usted entra, ahí consigue la iglesia que está el templo católico romano, que está al frente, y nosotros estamos al frente de ellos. Ahí está, en la parte baja del edificio. Ahí se encuentra la iglesia Verbo de Dios, que pastorea a mi cuñada, la hermana Norma Díaz, juntamente con mi cuñado Israel Alicea. Aquí hay una iglesia de amor, una iglesia que le va a recibir con los brazos abiertos y con el amor de Dios que ha sido derramado en sus espíritus, o sea, en su corazón. En esta noche le damos la bienvenida a todos los hermanos, la hermana Ivonne Botero, que es parte de esta iglesia. Le damos la bienvenida también a su familia. Le damos la bienvenida a todos los hermanos que poco a poco van a ir entrando dentro del programa o la transmisión. También le damos las gracias por sintonizarnos los lunes. Y también aquellos que por alguna razón los lunes, pues sabemos que en muchas iglesias
El lunes es el día de oración, no pueden estar conectados en vivo, pero lo ven después. También el lunes es de instituto. Hay muchos hermanos que están en su instituto, no lo pueden ver en vivo, pero sabemos también que lo ven luego en repetición. Así que le invitamos para que esté con nosotros todos los lunes. Recuérdese, de 8 a 9 de la noche. Este es su programa cibernético, Cristo, la luz del mundo. Ahí está también mi esposa, hermana Ida Alicia, que está conectada, está monitoreando la transmisión en esta noche. Bendito sea Dios. Le invitamos para que esté hasta el final. Hoy vamos a comenzar otro estudio de la palabra de Dios. No podemos apartarnos del estudio de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la voluntad de Dios escrita, oiga bien, a través de este libro llamado la Biblia o las Escrituras, de la voluntad de Dios para todos los seres humanos sobre la tierra y la voluntad de Dios para la iglesia. No podemos apartarnos del estudio, porque a través del estudio es que conocemos a Dios, lo poco que Él se ha revelado en su palabra, y conocemos su voluntad. Y esta palabra es la que, juntamente con la operación del Espíritu Santo, como predicábamos ayer aquí, es la encargada, juntamente con el Espíritu Santo, de transformar nuestras vidas. Por eso que tenemos que escudriñarla. Y el Espíritu Santo, utilizando las Escrituras, comienza a trabajar, a transformar, a renovar nuestra mente. Y según va entrando ese conocimiento, nuestra mente se va renovando y va cambiando todo nuestro ser, toda nuestra personalidad, que se compone de nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra manera o forma de pensar, todas esas cosas. El Espíritu Santo, juntamente usando la palabra, comienza a transformar nuestras vidas. Por eso siempre, todos los lunes tenemos estudio de la palabra del Señor. Y hoy vamos a comenzar con el tema la unidad de la iglesia, no física sino espiritual. Oiga bien, la unidad de la iglesia, no física sino espiritual. Ese es el tema que comenzamos esta noche, la parte 1. Y hacemos una pregunta también esta noche. ¿Está dividido Cristo? Escúcheme bien. ¿Está dividido Cristo? La unidad de la iglesia, no física, sino espiritual. El estudio el cual le invitamos para que nos siga en esta noche. Y también le invitamos para que llame a sus vecinos, sus contactos, sus hermanos, amigos en la fe. Y le indique también que entre en nuestro canal para que también pueda escuchar. Y si no lo puede hacer ahora, invítelo para que entre más tarde en la repetición y lo pueda ver y lo pueda escuchar. Al final de este estudio vamos a tocar otros textos más que nos vamos a ver al principio. Cómo comenzó la iglesia, lo que llaman los teólogos la iglesia primitiva, o sea, la iglesia en sus comienzos. ¿Cuál era la unidad de la iglesia? Bendito sea el Señor. Y yo le invito en esta noche para que usted busque las Escrituras en 1 Corintios capítulo 1, verso 3 al 10. Y vamos a analizar este capítulo completo hasta el versículo 31, pero solamente vamos a leer hasta del 3 al 10 en esta noche. Y luego seguimos hasta que lleguemos al versículo 31 y vamos a ver después otros textos bíblicos que tienen que ver con la unidad de la iglesia. Y dice la palabra del Señor en esta noche, recuérdense los amigos simpatizantes del Evangelio que también escuchan este programa. Les invito para que busque las Escrituras, vaya a esa mesita de noche, busque esa Biblia o esas Escrituras que usted tiene abierta ahí en el Salmo 91 como un amuleto. Siempre le he dicho, las Escrituras no son un amuleto, son la palabra de Dios. Búsquela y lea juntamente con nosotros en esta noche. 1 Corintios capítulo 3, capítulo 1, verso 3 al 10, dice Pablo, apóstol de Jesucristo:
Gracia y paz sean a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que le fue dada por medio, oiga bien, de Jesucristo. Porque en todo fueron enriquecidos por medio de Él. ¿En qué son enriquecidos? Oiga bien, en el contexto, la misma palabra tiene su contexto. Aquí no hay que inventar nada, aquí no hay que interpretar nada. La superfe utiliza este texto bíblico y seguida mete el dinero, la riqueza, inmediatamente carros lujosos, piscinas y todas esas cosas. El mismo contexto, la misma palabra nos tiene que aclarar y decir. Ella se interpreta a sí misma, no tengo que interpretar. Dice, porque en todo fueron enriquecidos por medio de Él. ¿En qué? ¿En qué hemos sido enriquecidos? Dice, en toda palabra y en todo entendimiento. Y fíjese bien que dice palabra, oiga bien, las escrituras, y después dice en todo entendimiento. No dice que fuimos enriquecidos en interpretación. En entendimiento, la palabra se entiende, no se interpreta. Y para entenderla tenemos que usar exactamente el contexto. Dice, de acuerdo al testimonio de Cristo confirmado entre ustedes, porque a ustedes no les falta ninguno de los dones de Él, sino que están a la expectativa en cuanto a la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí Pablo está hablando no solamente de los dones espirituales, sino está hablando de dones también materiales. Aquellas personas que tienen esa capacidad, esa habilidad de ser un handyman, de ser un mecánico, o un doctor, o un ingeniero. Esos son dones materiales que Dios le dio al ser humano. Están los dones espirituales como el de profecía, el don de fe, el don de lengua, interpretación de lengua, etcétera. Pero esos son dones espirituales. Pero él dice que no falta ninguno de los dones de Él, sino que están a la expectativa en cuanto a la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está hablando del arrebatamiento de la iglesia, que tanta gente, estos falsos apóstoles y profetas de hoy día, la teología reino, presento, dominio y restauración, ellos niegan que hay un arrebatamiento. Eso lo hemos hablado en otras ocasiones. Y dice, quien los confirmará hasta el fin para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Cuando habla del día del don de nuestro Señor Jesucristo, está hablando precisamente del arrebatamiento. El día de Jehová es la segunda venida y el día de Jesucristo Él es el arrebatamiento. Y dice el versículo 9, fiel es Dios, por quien fueron ustedes llamados a la comunión, unión, a la unidad. Oiga bien, con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y el versículo 10, Pablo les dice, les suplico. Fíjense cómo Pablo comienza esta carta. No empieza inmediatamente con un regaño. Y dice, les suplico. No le dice les mando, les suplico, hermanos míos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan todos de acuerdo y no haya divisiones entre ustedes, sino que sean maduros, no niños, no piensen como niños, maduros, de un mismo creer y de una misma manera de pensar. Y aquí Pablo comienza a hablar de esa unidad. Oiga bien, que tiene que ver en la iglesia. La unidad de la iglesia no es física. Y yo recuerdo que para los 80 hubo en el 89, 88 por ahí hubo un montón de problemas de diferentes ministerios radiales, ministerios evangelísticos, y se formaron unas situaciones a través de la radio que causaron mucho escándalo dentro de la obra del Señor. Y había muchos hermanos que decían, la iglesia no se une,
La iglesia no está unida y querían a todo el mundo unido y que se unieran los concilios y se unieran las iglesias. No importa, mi amado hermano, en su forma de pensar, su forma de creer. Y eso ha llevado con el paso de los años a hacer uniones, formar frentes unidos, mi amado hermano, que no convienen. Muchos de esos frentes unidos que se han hecho son frentes unidos políticos, cristianos dentro de la política, concilios buscando sus intereses, utilizando a los políticos, y se han unido con los impíos, se han unido con los idólatras, se han unido con los ateos, se han unido con todo el mundo. Esa no es la unidad de que habla la iglesia, ni tampoco que habló Pablo, eso no es la unidad. La unidad no es una unidad física. La unidad no es que estén todos los concilios unidos, ni que estén las iglesias unidas. Eso no es la unidad. Sino cuando nosotros vamos, mi amado hermano, Pablo dijo bien claro, todos estén de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes, sino que sean maduros en un mismo creer o en un mismo parecer y de una misma manera de pensar. Él no habló de que estuvieran unidos físicamente. De eso es lo que trata precisamente este estudio. Alabado sea el Señor. Y escúcheme bien. Y vamos al contexto histórico. Porque es importante cuando nosotros estudiamos la palabra, buscar el contexto bíblico. Pero muchas veces tenemos que buscar el contexto histórico. Contexto médico en la medicina, si aplica. El contexto arqueológico se aplica. Tenemos que ir a la historia, a los historiadores. Tenemos que buscar información para poder entender. Cuando vamos al contexto histórico, encontramos que hacia el oeste se había edificado el puerto de Lejaión y hacia el este de Cencrea. Eso es para el tiempo de Pablo. En medio de esa estrecha porción de tierra, la ciudad de Corinto controlaba todo el movimiento comercial que iba desde la península itálica hacia el oriente y trataba de evitar la vuelta que significaba circunnavegar por el Peloponeso, porque era sumamente peligroso. Y usted dirá aquí, ¿y qué significa esa palabra? Esa palabra Peloponeso significa isla de Pelope, que a pesar que solo fue una verdadera isla tras la apertura del canal de Corinto en el 1893, en la Edad Media se le llamaba Morea debido al parecido de su forma de una hoja de moral. Y escúcheme bien, ya en tiempos de Nerón se había intentado hacer un canal, pero no pudo ser concretado hasta el siglo XIX. De ese modo, Corinto tenía todas las ventajas y los problemas de una ciudad portuaria sin serlo, y por lo mismo el centro de móvil vial. Además se destacaba en otros aspectos. Había decaído grandemente hasta el año 44 a.C. Oiga bien, hasta el año 44 a.C. los romanos la jerarquizaron haciendo la capital de la provincia de Acaya, que incluía a la misma Atenas en el año 27 a.C. Desde el punto de vista religioso, Corinto contaba con un gran templo dedicado a la diosa romana Venus, que simbolizaba el amor. Pero entendido este con la visión de aquella época corrompida. Mire bien cómo comienza la iglesia de Corinto. ¿Dónde comienza la iglesia de los corintios? Toda clase de lujuria y desborde, especialmente de tipo sexual, que todas estas cosas afectaron a la iglesia, eran promovidos por aquel centro, oiga bien, porque era el centro cultural de la ciudad. Bendito sea el Señor. Y escúcheme bien. Era el movimiento cultural de la ciudad que había adquirido importancia y era reconocido en el Imperio Romano desde Corintio, y era la cuarta ciudad en población,
después de Roma, Alejandría, que está al norte de Egipto, y Antioquía. A ellos se suma cierto prestigio deportivo, pues en las proximidades se realizaban los Juegos Istmicos, Juegos regionales, que competían con los Olímpicos más al norte. Pablo hace referencia al atletismo, por ejemplo, al final del capítulo 9. Todo lleva a una situación moral degradada, resultando en numerosos factores: la condición del lugar de tránsito, la vida portuaria, el culto al erotismo de Venus, el deporte que promovía la desnudez, la relativa juventud de la ciudad y el crecimiento rápido de su población, la presencia de la prostitución ritual en el templo, etc. Y todas estas cosas, oiga bien, no cabe duda, que se trataba de un enorme desafío para el gran predicador, o sea, Pablo, y explica por qué llegó allí con mucho temor y temblor. Fíjense dónde se ubica para el tiempo de Pablo la iglesia de los Corintios. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando usted analiza la historia, y vamos a hablarles un poquito más adelante, cuando usted analiza la historia, todas estas cosas culturales a la larga entran dentro de la iglesia. La historia en sus orígenes aparecen con bastante detalle en el libro de los Hechos, capítulo 18. Pablo llegó allí desde la cercana pero diferente urbe de Atenas. Estaban solos y la experiencia en esta famosa ciudad, que ha quedado como ejemplo de cultura y arte, ha sido una de las más frustrantes para él. Pero Dios proveyó un aliciente con un matrimonio, o sea, Dios siempre tiene a alguien, un matrimonio que se ha hecho célebre. Y aquí encontramos a Aquila y a Priscila, que serían de los mejores colaboradores del apóstol Pablo. Cuando mi cuñada, hermana Norma, llegó aquí hace unos años atrás, habían hermanos aquí y encontró hermanos, mi amado hermano, que han sido hermanos que le han subido las manos cuando se le han bajado. He encontrado el aliciente en los hermanos que han ayudado a que esta obra crezca. Porque esto no es de ningún hombre, esto no es de la hermana Norma como pastora, esto es de toda la iglesia. Y aquí, mi amado hermano, hay hermanos que trabajan y hermanos que se afanan, que trabajan por la obra de Dios y por las vidas. Pablo encontró aliciente en Aquila y Priscila. Mi cuñada encontraba aliciente en todos los hermanos de aquí de la iglesia, que todos cooperan, que todos trabajan, que todos se esfuerzan. Y el éxito alcanzado hasta ahora, en los pocos años, se debe no solamente, se debe a Dios, claro que sí, le damos la gloria a Dios por ello, las gracias a Él, pero también por una iglesia que trabaja, una iglesia que se esfuerza, que siempre está presta para ayudar, siempre está presta para alcanzar a los perdidos. No solo se alojó en su casa, sino que comenzó a trabajar Pablo. No solo se alojó en su casa, sino que comenzó a trabajar con ellos en su oficio de fabricante de tiendas. Y escúcheme bien, ya no tenía forma de mantenerse. Pablo trabajaba para sostenerse, dice, para no agravar la iglesia. Y como siempre he dicho, no tiene nada de malo que la iglesia ayude al pastor. No tiene de malo que la iglesia le dé una ofrenda al pastor. No tiene de malo que la iglesia sostenga al pastor y a su familia, porque Pablo dice bien claro que el que predique el altar viva del altar. Y el que predique el evangelio viva del evangelio. El problema está en que algunos, mi amado hermano, lo que han hecho es enriquecerse de la iglesia. Bendito sea el Señor. Al mismo tiempo se dedicó a hablar del evangelio en la sinagoga. Pablo trabajaba, pero trabajaba en el evangelio. Cuando finalmente llegaron a Corinto, Silas y Timoteo, sus ayudantes que se habían quedado en el norte, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. ¿Qué hacía? Testificaba a los judíos que Jesús era el Cristo. Libro de los Hechos, capítulo 18, verso 5. Pero los judíos se opusieron y Pablo alquiló la casa de un tal Justo,
luego de todo cual se produjo la conversión de Crispo, y comienza Dios a traer gente, el principal de la sinagoga, y de muchos corintios, y la persecución hizo que el Señor le diera un mensaje de ánimo, oiga bien, en el que le aseguraba que tenía mucho pueblo en esa ciudad. Comenzó inmediatamente el diablo, alzó una persecución, pero Dios animó al apóstol Pablo y le dijo que no estaba solo, como pasó con Elías, no estaba solo. Lo estaban persiguiendo para matarlo, pero había dejado mucho pueblo detrás. Bendito sea el Señor. Asimismo Pablo estaba siendo perseguido, pero Dios tenía pueblo para ayudar a Pablo. De ello podemos deducir que la iglesia llegaría a tener un tamaño de importancia relativa en la relación a otras épocas. De todos modos, el apóstol fue llevado ante el tribunal, un edificio en cuyas ruinas hay una placa que recuerda el hecho. El procónsul Galión, responsable de justicia, no quiso comprometerse ni aun cuando era golpeado. Oiga bien, ni aun cuando era golpeado. Sóstenes, otro principal de la sinagoga, capítulo 1, verso 1. Después de permanecer allí 1 año y medio, lo que no era frecuente en Pablo, se embarcó rumbo a Éfeso, ciudad que se encuentra frente a Corinto, en la otra margen del mar Egeo. Cuando vamos al libro de los Hechos, capítulo 20, versos 2 y 3, se relata que el apóstol volvió a la región por 3 meses, unos 5 o 6 años después. Ahora, Corinto no era mencionada, pero no hay duda de que Pablo dejó de estar allí, inclusive cumpliendo con la visita prometida en su carta. Desde Corinto escribió la epístola de los romanos. La carta, mi amado hermano, proviene de la pluma de Pablo y nadie lo ha puesto en duda. Nadie ha podido refutar que esa carta la escribió el apóstol Pablo. La correlación con el relato de los hechos es muy clara. Ahora, podemos reconstruir las circunstancias que llevaron a su redacción. Después de la salida de Pablo, llegó a Corinto un fogoso joven llamado Apolos. Libro de los Hechos, capítulo 18, verso 20, y libro de los Hechos, capítulo 19, verso 1. Bendito sea el Señor. Escúcheme bien. Llegó este joven fogoso llamado Apolos, que había sido orientado por Aquila y por Priscila. Por las causas que fueran, se produjeron en la congregación una serie de problemas. Oiga bien, se produjeron en la congregación una serie de problemas. Alabado sea el Señor. Una serie de problemas que llevaron al apóstol a escribir una carta, que es mencionada en el capítulo 5 y en el verso 9. Y es en realidad el principio de los problemas de los corintios. Ahí que comienza a mencionar el principio de los problemas, mi amado hermano, de los corintios. También mandó a su discípulo Timoteo, capítulo 4, verso 17, para dar consejos a la conflictiva situación, pero esta no suavizó absolutamente nada. Ahora, la familia de Cloé visitó a Pablo para llevarle informe, capítulo 1, verso 11, y quizás algunas cartas, capítulo 7 y verso 1, aunque tal vez esta había llegado antes por mano de Estefanas, capítulo 1, verso 16, capítulo 16, verso 15 al 17. Allí se planteaban una serie de preguntas cuyo texto exacto nosotros desconocemos, si bien es posible deducir el tema en general de cada una de ellas. Y es notable la suma de los elementos negativos en aquella joven iglesia. Escúcheme bien, ¿quién eran los corintios? La iglesia de muchos dones, pero era una iglesia carnal. Bendito sea el Señor. De todo lo antes dicho, es posible decir que esta carta fue redactada en el año 56 o 57. Oiga bien,
o sea, solo 5 años después de iniciada la iglesia. En una congregación de tan poco tiempo, los problemas adquirían una gran dimensión y van creciendo, en especial cuando eso se agrava por la misma constitución de la iglesia. Por un ambiente hostil, un ambiente corrupto, por la ausencia de una conducción fuerte. No había una conducción fuerte, no había quien los llevara realmente fuertemente por el camino de lo que enseñan las Escrituras. Pablo no estaba allí. La carta consta de las respuestas de Pablo a la pregunta que le fueron planteadas, así también a otras cuestiones que él creía que deberían aclararse. Esto nos da un esquema de la epístola que comienza con una introducción. Capítulo 1, verso 1 al 9, y sigue con los problemas que enumeramos. Y aquí encontramos, problema número 1, bandos que destruían la unidad de la iglesia. Capítulo 1, verso 10 y capítulo 4, verso 21. Bandos que destruían la unidad de la iglesia. ¿Hemos visto eso en la iglesia? ¿Lo estamos viendo dentro de la iglesia? ¿Bandos dentro de la iglesia? ¿Bandos dentro de los mismos concilios? ¿Cómo se destruyen unos a otros? Con diferentes tipos de creencias, diferentes tipos de doctrinas que se levantan dentro de la misma iglesia. Unos creyendo una cosa, otros creyendo otra. ¿Qué dijo Pablo? Sean todos de un mismo parecer. Sean todos de un mismo sentir. O sea, creyendo y esperando una misma cosa. Y siempre les he dicho, mi amado hermano, que la iglesia de hoy, oiga bien, la iglesia de hoy es una iglesia fragmentada en muchas doctrinas dentro de la iglesia. Lo que le podemos llamar hoy la iglesia pentecostal o la iglesia evangélica. Es una iglesia fragmentada porque a través de los años, desde su nacimiento, principalmente en Puerto Rico, 1914 en adelante, han entrado diferentes tipos de doctrinas dentro de la iglesia que han ido fragmentando la iglesia, han ido dividiendo la iglesia y han ido, mi amado hermano, trayendo bandos diferentes dentro de la iglesia. Y cuando ya no pueden subsistir dentro de la iglesia, lo que hacen es que inmediatamente se van y montan otro kiosco. Bendito sea el Señor. Escúcheme bien. Número 2, problemas morales. Aquí tenemos un caso de incesto en el capítulo 5. Problemas morales. ¿Hemos visto eso dentro de la iglesia? Claro que sí. Adulterio dentro de la iglesia, fornicación dentro de la iglesia, problemas morales de personas, mi amado hermano, personas que están dentro de la iglesia, personas que no son heterosexuales dentro de la iglesia, personas, mujeres que les gustan las mujeres, hombres que les gustan los hombres, y así sucesivamente, pero están dentro de la iglesia, problemas morales, problemas de incesto, pleitos judiciales dentro de la iglesia, hermanos peleando unos con otros, llevándose a los tribunales, como pasaba en la iglesia de los Corintios, capítulo 6, verso 1 al 11. Problemas de inmoralidad sexual, capítulo 6, verso 12 al 20. Hemos visto todos esos problemas, escándalos morales, escándalos sexuales dentro de la iglesia. Vemos, mi amado hermano, cómo eso ha afectado la iglesia y todos estos escándalos financieros de gente, mi amado hermano, que tiene sus cuentas de banco. No son la iglesia no tiene absolutamente nada. Son los líderes, los apóstoles y los profetas y líderes que tienen sus cuentas de banco, y cuando han caído en fornicación, adulterio o escándalos morales, han tenido que irse y se han llevado todo y han dejado la iglesia sin nada. ¿Hemos visto eso? Claro que lo hemos visto. Número 3, cuestiones sobre matrimonio, capítulo 7. Número 4, cuestiones de sacrificio a los ídolos. Encontramos aquí los corintios que acostumbraban a comer comida sacrificada a los ídolos. Pablo tiene que hablar sobre eso porque tenían la costumbre del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos que los reyes primero sacrificaban, le llevaban esa comida a los ídolos para que bendijeran esas comidas, los sacrificaban a los ídolos y luego entonces se la comían. Ese fue el problema que tuvo Daniel.
Daniel no quiso comer la comida del rey porque era una comida sacrificada a los ídolos. No es que Daniel quería ser vegano o vegetariano, como muchos han inventado. Bendito sea el Señor, y se ponen a hacer dietas vegetarianas y muchísimos inventos, y el ayuno de Daniel, que eso es otro invento, mi amado hermano. Eso no es bíblico. No sabemos qué fue lo que comió Daniel. Alabado sea el Señor. Dice que comió pan delicado. Daniel no quería comer la carne porque era sacrificada a los ídolos. ¿Qué comió Daniel? Dice que comió legumbre, pero no dice qué tipo de legumbre. Pero la gente se saca y se inventa y sacan doctrinas y sacan libros y sacan muchísimas cosas. Bendito sea el Señor. Escúcheme bien. Lo sacrificado a los ídolos, capítulo 8. Lugar de autoridad del apóstol Pablo, capítulo 9. 6. Problemas internos dentro de la iglesia. ¿Cuáles eran esos problemas? Encontramos en la iglesia de los Corintios, capítulo 10, idolatría. Encontramos el capítulo 11, verso 1 al 16, la actuación femenina, donde Pablo está aconsejando a las mujeres a someterse a sus esposos. Había una forma de hacerlo. Bendito sea el Señor. No vamos a entrar sobre eso. Alabado sea el Señor. Oiga bien, no es el asunto de que la mujer se someta a todo que el hombre quiera, tampoco, porque Pablo no habla de eso. Pero no vamos a entrar en sí sobre el asunto de lo que Pablo le está diciendo, porque entra la cuestión del velo y otras cosas más. Desórdenes en la cena del Señor. Cuando iban a comer la cena, o sea, participar de la cena. En la iglesia muchos cuando oyen de la cena no saben de qué se está hablando, pero cuando se habla de la Santa Cena, eso lo adquirimos de allá, del frente, de los católicos romanos que están ahí. Adquirimos esa palabra. La cena del Señor. Pero para que usted lo pueda entender, porque no va a pecar con eso. La Santa Cena, lo que se acostumbraba desde que Jesucristo la instituyó, cambió lo que Dios había establecido en el Antiguo Testamento. Oiga bien, introduce ahora la cena, le hace unos cambios. Alabado sea el Señor. Y dentro de esos cambios se comía una comida antes de participar del pan y del vino en la comunión. ¿Qué hacían algunos hermanos? Algunos hermanos cuando llegaban inmediatamente lo que querían era ir a comer. Y Pablo dice bien claro que si alguno tiene hambre, coma primero en su casa. Pablo establece cómo hacerlo. Iban inmediatamente a comer su comida y después no participaban de la cena. Y Pablo dice, por eso es que muchos están enfermos y algunos duermen. Algunos, mire, murieron ya, no se perdieron, pero murieron, fueron cortados antes de tiempo. Bendito sea el Señor. El sentido y mal uso de los dones, que encontramos en el capítulo 12 de Corintios, el versículo 1, encontramos el capítulo 14, también lo encontramos hasta el versículo 40. Encontramos el mal uso de los dones. Y encontramos el capítulo 15, número 7, un tema doctrinal en cuanto a la resurrección. Habían unos que creían en la resurrección y otros no creían en la resurrección. Habían sido influenciados por los saduceos, que los saduceos eran parte del gobierno de la iglesia, o sea, del concilio o el Sanedrín, el cual se componía de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, de los esenios, de los herodianos, de los celotes. Y toda esta gente tenían diferentes tipos de creencias, como sucede hoy día dentro de la iglesia y también dentro de los concilios. Todos creían diferentes cosas. Los fariseos creían que había resurrección, que iban a vivir en otro lugar cuando resucitaran, que no iban a vivir aquí en la tierra. Creían que existía un ángel, pero los saduceos creían todo lo contrario. No, decían que no había resurrección. Los saduceos decían que iban a vivir en la tierra, y los saduceos se mezclaban con el mundo, metían el mundo dentro de la iglesia, y los saduceos eran gente que participaban dentro de la política activa del gobierno porque les gustaba estar en posiciones políticas. ¿Se parecerá eso hoy día a algunos en la iglesia? Bendito sea el Señor. Tenemos ese tema de la resurrección.
De la misma manera que en el Sanedrín o el concilio habían tantas diversas creencias, hoy día es lo mismo. Y eso trae división, porque estaban divididos dentro del concilio. Si sigue leyendo todos estos capítulos, va a encontrar muchos más problemas, que no vamos a hablar de todo ello, y vamos a encontrar la corrupción que había dentro de la iglesia de los Corintios. Una iglesia donde manifestaban todos los dones, una iglesia fundada por el apóstol Pablo, pero Pablo les dice niños espirituales, les llama inmaduros, les llama carnales, les dice idólatras. Bendito sea el Señor. Había gente en la iglesia que ni siquiera creían en Dios. Por eso es que Pablo habla y dice bien claro que la creación muestra que existe un Dios. Bendito sea el Señor. Ciertamente es como para estremecerse. Sin embargo, con las variaciones impuestas por la época, la cultura y la propia idiosincrasia, y usted dirá, ¿qué es eso? Eso es el temperamento, carácter o modo de ser. O sea, el ejemplo de idiosincrasia de los pueblos es la particularidad, singularidad, peculiaridad o personalidad individual. Y eso nos habla a nosotros de la cultura. Escúcheme bien, la cultura de Corintio entró dentro de la iglesia y se practicaba también la prostitución ritual dentro de la iglesia de los Corintios, porque me metió la cultura. ¿Le parece a usted hoy que la iglesia de hoy, la cultura no se ha metido dentro de la iglesia? Claro que sí. Y hay muchísimas cosas de la cultura que se metieron dentro de la iglesia y se han mezclado con el mundo. Bendito sea el Señor. Escúcheme bien. Tarde o temprano, todas estas cosas que hemos hablado aquí, hay muchas más, de la iglesia de Corintios, son tarde o temprano entrarán dentro de la iglesia. Muchas han entrado ya. Yo he escuchado hermanos predicadores que dicen, no, porque esa es la cultura. No, que la iglesia tiene que acoplarse a la cultura. No, oiga bien, la cultura tiene que acoplarse a la iglesia. Por eso cuando a veces se habla de los indios, dice, no, porque esa es su cultura, están desnudos. No, claro, usted no puede ir corriendo a ponerle ropa a los indios. Usted tiene que llevarle la palabra, usted tiene que primero llevarle el plan de salvación, que primero sean salvos. Y después entonces bregamos con el asunto de la ropa. Pero muchos quieren suavizar eso y dicen, es que esa es su cultura. Pues si su cultura tiene que, aquí también las de acá tienen que vestir igual. Y usted tiene que vestir igual acá, porque también sería la cultura. Todas esas cosas es lo que han entrado dentro de la iglesia. Ahora escuche bien. ¿Sería posible confundirse y abandonar el estudio de la epístola? Debido a que Pablo está dando respuestas a preguntas específicas que no conocemos. Y yo recuerdo que fui a una iglesia donde había un hermano que estaba yendo a los indios de Venezuela y trajo muchas fotos de indias que se le veían sus pechos, se le veían sus partes íntimas. Y él decía, los que vayan conmigo allá no pueden ser carnales. Porque esos son carnales los que van pendientes a eso. Y después decía, hay que dejarlos así porque esa es su cultura. Bendito sea el Señor. Oiga bien, más de una vez podríamos sentirnos perdidos al ignorar que era exactamente lo que estaba pasando en Corintio y que en términos le había sido planteado al apóstol. Sin embargo, nuestro objetivo principal debe ser descubrir los principios fundamentales y básicos detrás de los hechos presentados. En 1 Corintios hay numerosos elementos como para que esta sea una carta especialmente valiosa. Ninguna, por otra parte, del Nuevo Testamento nos muestra cómo era una iglesia en sus funciones, sobre todo al extenderse el evangelio más allá del mundo israelita. Aunque no podemos negar la presencia de elementos negativos, hay gran cantidad de aspectos positivos
en lo que se refiere a su forma de actuar y de cómo debía adaptarse la dirección del Espíritu. En cuanto a los problemas que son tratados específicamente, algunos ya no existen. Por ejemplo, quizás sean pocos o nadie los que tengan el problema de si deben comer carne sacrificada a los ídolos. Pero, que hay algunas culturas que lo hacen. Pero hay dos observaciones al respecto. La primera es que algunas de estas cuestiones aún persisten. Por ejemplo, el uso de los dones. Los dones están activos en la iglesia. Son dados por el Espíritu Santo. Los otros días me preguntaron a mí que cuántos dones yo tengo. Y yo le dije, pues yo no tengo ninguno. ¿Por qué no tengo dones? Porque son dados por el Espíritu. Y el Espíritu lo manifiesta cuando Él quiere, donde Él quiere y conforme a la necesidad del momento, sea en la iglesia o fuera. Aquí nadie tiene dones, aquí nadie tiene nada. El que sana es el Espíritu Santo. Algo dice, no, yo tengo el don de sanidad. Pues váyase a los hospitales y ponga la mano a todo el mundo encima porque tienen que sanarse, porque usted lo tiene. No es suyo, no es propiedad suyo. Se manifiestan por el Espíritu, dice el apóstol Pablo. Se manifiestan por el Espíritu en el momento que sea necesario. Tenemos que aprender eso. No tenemos nada. Todo es dado por el Espíritu. Bendito sea el Señor. Y escúcheme bien. En segundo lugar, en oportunidades como esta, los principios de fondo siguen en pie. La comparación en situaciones actuales no nos sorprende, ya que con frecuencia nos parece que Pablo estuviera hablándonos de lo que pasa en nuestra ciudad y nuestra congregación. Corinto es entonces una epístola de gran actualidad. Tenemos que mirar, mire, a los Corintios. Y escúchenme bien. Cuando vamos a analizar la carta, primero tenemos el saludo inicial, capítulo 1, verso 1 al 3. Segundo, tenemos la oración del apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 4, verso 8. Y tercero, tenemos una declaración de Pablo, capítulo 1, verso 9. En los primeros 9 versículos de la epístola tienen mucho que ver con su tono y su contenido. Pablo sigue el estilo habitual de la época, poniendo al principio el nombre de quien escribía para indicar luego quiénes eran los destinatarios. Después, como hace en todas sus epístolas, menciona que dice sobre cuándo ora al Señor. Y vemos los saludos iniciales. 1 Corintios capítulo 1, verso 1 al 3. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios, diga bien, la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, mire cómo lo describe, los santificados, los apartados, los separados del mundo, los santificados, los regenerados, los transformados, oiga bien, en Cristo Jesús, llamado a ser santos, apartados, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros y a Dios, nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Y aquí al mencionar su nombre, Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo. ¿Y qué es un apóstol? No es un gobierno. Un apóstol viene del griego apostelo. ¿Y qué significa apóstolos o apostelo? Oiga, significa un mensajero, nada más. No es un gobernador de la iglesia. La teología Reino Presente, Dominio y Restauración presenta a los apóstoles y profetas como gobernadores de la iglesia, sacando fuera de contexto Efesios capítulo 2 y el verso 20. Pablo era un mensajero de Dios. Nosotros somos mensajeros de Dios porque llevamos un mensaje, el mensaje de salvación a la vida. Se presenta no como el perseguidor ahora de la iglesia, Saulo de Tarso, sino utiliza ahora el nombre Pablo, que significa pequeño, nombre romano, ya bien, que significa pequeño.
Bendito sea el Señor. Pero sobre todo se cuida de ratificar su autoridad como apóstol de Jesucristo y el origen de dicha autoridad que es en Jesucristo, no la cobertura del apóstol. Te encuentras a todos estos apóstoles hoy día que están bajo la cobertura de otro apóstol, no de Cristo ni de Dios, no, están bajo la cobertura de otro apóstol. Se han vuelto pequeños dioses. Bendito sea el Señor. Esa es la teología reino presente, dominio y restauración, que no se lo dicen a la iglesia. Sobre todo se cuida de ratificar su autoridad como apóstol y el origen de dicha autoridad que es Jesucristo. Los temas tratados en la carta y el tono imperativo que exigían las circunstancias así lo reclamaban. Y en estos versículos nos muestra el lugar de Pablo en relación con los corintios. Pablo como apóstol, número 1, había sido enviado a predicarles el evangelio. Número 2, ahora era enviado a ratificar el mensaje de Cristo. Y número 3, lo hacía porque era la voluntad de Dios. Y vamos a dejar aquí el estudio. Y el próximo lunes vamos a continuar. Le invito a que no se lo pierda. Llame a sus vecinos, llame a sus hermanos en la fe. Escríbanos sus contactos. Cuando nosotros terminemos este estudio esta noche, envíeselo a sus contactos. Recuérdese, siempre le digo, no cobramos dinero de las plataformas de Facebook, no recibimos dinero del canal de YouTube, no recibimos dinero de ningún lado. Invertimos para que la enseñanza llegue a la iglesia. Ese es el propósito de mi esposa y ese es mi propósito. Por eso le invitamos a que usted lo comparta. Bendito sea el Señor. De esta manera la palabra corre y es glorificada. Así que le invitamos para que el próximo lunes esté con nosotros en la segunda parte de este estudio. La unidad de la iglesia no física, sino espiritual. Y la pregunta, ¿está dividido Cristo? Vamos a prepararnos para orar y que esta noche mencionar los hermanos que han estado dentro de del programa. Hermana Ivonne Botero, que ha estado desde el principio. Alabado sea el Señor. También está por aquí, estoy usando el teléfono en esta noche, hermana Angie Martínez. Dios le bendiga a mi hermana, que también tiene programa. Alabado sea el Señor. No puedo ver todos los programas de todo el mundo porque no tenemos el tiempo también, pero sí, mi esposa en ocasiones ha podido entrar. También por aquí la hermana Sista Espinal. Dios le bendiga, hermana Sista, en esta noche. Bendiga también a su familia. Alabado sea el Señor. Lo dice por aquí, amén. Dios le bendiga a Pastora Norma. Por aquí está Nitza Pérez. Dios te bendiga, Nitza, en esta noche. Nos gozamos de que también esté con nosotros en el programa. Y bendiga también a toda tu familia en esta noche. Por aquí está mi hija Sheila Miranda. Sheila, Dios te bendiga esta noche. Saludos. Y también bendiga a Héctor. Alabado sea el Señor. Vamos a estar orando por todos en esta noche, los que han pedido la oración. Así también aquellos que van a estar en la repetición del programa, vamos a orar por ellos, y aquellos que lo van a ver después. Aquí hay hermanos inclusive de la iglesia que tienen programas ahora mismo de 8 a 9 que no pueden ver también nuestro programa porque también están transmitiendo, y hay otros hermanos que también transmiten en el mismo horario, pero lo ven después. Vamos a orar en esta noche. Te crea, Dios es grande, Dios es poderoso. Para Dios no hay nada imposible. Y todo, dice la Biblia, que es posible para el que cree. Usted está orando por una situación, por un problema, por una necesidad. Siga orando por él. Dios oye nuestras oraciones, pero Dios tiene un tiempo también para contestarlas. Bendito sea el Señor. Pero su fe tiene que seguir ahí. Usted no puede perder su fe, no importa lo que pase. No importa que usted esté enfermo y oremos por usted y usted siga enfermo, usted siga creyendo porque Dios tiene el poder para sanarlo. Pero recuérdese, la fe va juntamente con la voluntad de Dios. La superfe le enseña que usted tiene que tener fe, pero elimina la voluntad de Dios. Y las Escrituras dicen bien claro, aquí, mi amado hermano, en el Nuevo Testamento,
que si nosotros creemos de acuerdo a su voluntad, si pedimos alguna cosa de acuerdo a su voluntad, dice, Él nos oye. Oiga bien, dice, Él nos oye. Y sabemos que si Él nos oye, tendremos las peticiones de nuestro corazón, dice, contestadas. Sí, quiere decir, tenemos que tener fe, pero hay una voluntad. Bendito sea Dios. Así que vamos a orar en esta noche. Y usted crea, el Señor va a contestar esa petición, en que esta noche va a recibir sanidad, esta noche va a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Crea en esta noche. Padre, te alabamos y te bendecimos, te glorificamos, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, te damos las gracias una vez más por la bendición que tú nos has dado de poder estar con nuestros hermanos a través de esta plataforma, a través, Señor, de este programa. Gracias te damos, siempre la gloria, Señor, es tuya en todas las cosas que suceden aquí, Padre bueno. Te pedimos por las peticiones de nuestros hermanos, contéstala conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad y en el tiempo de tu voluntad, y cada petición contestada sea de bendición, sea de edificación, les imparta fe y crecimiento espiritual, Padre bueno. Señor, aquellos que confiesan a Cristo como Salvador personal, perdona sus pecados en esta hora. Límpiale sus pecados con tu sangre. Reescribe su nombre en el libro de la vida. Llénalos de tu presencia y de tu poder y conviértelo en testigos poderosos de tu palabra. Los que se reconcilian contigo, que están apartados, pero hoy vienen arrepentidos, restáuralos, perdónalos, restáuralos y llénalos de tu Espíritu Santo y conviértelos también en testigos poderosos de tu palabra. Aquellos que están enfermos, recuerda que tu palabra dice que cuando los discípulos salieron a predicar, tú confirmabas la palabra con las señales que les seguían. Aquí se ha predicado una vez más tu palabra. Confirma tu palabra en esta noche con milagros, con sanidades, Señor, con prodigios, con maravillas para tu gloria. En el nombre de Jesucristo, glorifícate en cada uno de ellos, Padre bueno. Aquellos que están atados y oprimidos por el diablo, aquellos que oyen voces que le dicen que se maten o le quiten la vida a otro. Tu palabra dice, cuando fue ya tarde, le trajeron a él muchos endemoniados y los echó fuera con la palabra. Los echó fuera con la palabra, con la autoridad de esa palabra. Los echamos fuera ahora en el nombre de Jesucristo y proclamamos en ellos, Señor, liberación de la mente, del espíritu y del cuerpo. Por tu palabra, Jesús, tú dijiste, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Por esa palabra ellos reciben paz en la mente, en el espíritu y en el cuerpo, en el nombre de Jesucristo. Y aquellos, Padre bueno, que en esta hora no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, tu palabra dice, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Por esa palabra recibe Espíritu Santo y fuego. Y recibe poder de Dios en esta noche. Y ese fuego entra y se mete por dentro, quema, regenera, transforma, renueva en esta hora. En el nombre de Jesucristo, para la gloria y para la honra de tu nombre. Le damos la gloria a Dios y las gracias a Él. Y le damos las gracias a cada uno de ustedes que ha estado con nosotros en esta transmisión, en este programa. Y les invito para que esté con nosotros el próximo lunes de 8 a 9 de la noche. Nuevamente con nosotros en la segunda parte de este estudio, la unidad de la iglesia, no física, sino espiritual. Y la pregunta, ¿está dividido Cristo? Dios nos bendiga grandemente en esta noche. Bendito sea el Señor.